Qué alegría, qué bendición. Seamos todos bienvenidos a una nueva temporada de Lecciones de Esperanza. En esta ocasión el título que estaremos trabajando durante este trimestre, estas 13 lecciones, será Lecciones de Josué acerca de la fe. La lección número 1 habla de la fórmula del éxito. ¿Y a quién no le encanta esa palabra éxito? El libro de Josué habla de un Dios de oportunidades. Uno de sus puntos centrales es describir la entrada de Israel a la tierra prometida, la conquista de Canaán y también la forma en que esta tierra fue repartida entre las tribus de Israel. Este libro lleva el nombre de su protagonista, Josué, nombre hebreo que significa Yahvé salva o Yahvé libera. También nos presenta las nuevas posibilidades para los israelitas. Moisés, el líder de más de 40 años, ha sido llamado por Dios al descanso. Todo el proceso de la liberación de Egipto y el peregrinaje por el desierto, donde el pueblo había mostrado rebelión y terquedad, todo eso era parte del pasado, había terminado. Ahora una nueva generación que se mostraba más dispuesta a seguir a Dios estaba lista para recibir como heredad la tan anhelada tierra prometida. Se nos hablaba de un nuevo Moisés. Se estaba dando una sucesión en ese momento, cuando comienza el libro de Josué, una sucesión de liderazgo en el pueblo de Israel. Josué había sido nombrado por Dios mismo como el sucesor de Moisés. Josué capítulo 1, versículo 3 nos dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué sería la persona que terminaría la obra que inicialmente Dios le había encomendado a Moisés. El libro de Josué inicia con el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a su pueblo Israel, a su pueblo amado. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Aunque Moisés ya había muerto, en el capítulo 1 del libro de Josué, su nombre se menciona aproximadamente unas 10 veces. Mientras que el nombre de Josué aparece solamente 4 veces en el inicio de este libro. Josué es descrito como ayudante de Moisés. Y al finalizar el libro se da el nombre a Josué, el mismo título, que se le daba a Moisés. Y es el título de siervo del Señor. Esto es una lección práctica para todos los líderes que Dios pueda tener dentro de la iglesia. Los líderes que son elegidos mediante los procesos que la iglesia tiene ya estipulado, merecen todos ellos nuestro mayor respeto. Sin embargo, los procesos de liderazgo en la causa de Dios, como se ve en este caso, tiene su tiempo y también hay cambios de persona. La iglesia tiene una dinámica donde hay un periodo de tiempo de liderazgo y luego viene otra persona a seguir en ese liderazgo. ¿Saben? Debemos aprender a ayudar a cada uno de los líderes, orar por Dios, para que su liderazgo en las manos de Dios pueda hacer que actúe conforme a la palabra y a las normas de Dios y pueda ser ese agente de bendición para todos nosotros. Aunque en el inicio del libro los nombres de Moisés y Josué son muy relevantes, el verdadero personaje central y principal de este libro es Dios, el verdadero líder del pueblo de Israel. Aunque la generación es nueva, los mandamientos, las promesas de Dios y las condiciones de Dios siguen siendo las mismas. Una frase interesante que trabajamos esta semana: pasa, posee, reparte y sirve. Los planes de Dios para con Israel al llegar a la tierra prometida quedan claramente expresados mediante el uso de los verbos pasa, mencionado en Josué 1:2, posee en el capítulo 5 de Josué. En el capítulo 8 se habla de toma la tierra de Ai, o conquístala, y reparte, que aparece en el libro de Josué capítulo 13. Allí se muestra de la repartición que hace Josué de todos los territorios, cosa que había dejado estipulada Moisés. Y sirve, que está en el capítulo 24 de Josué, servir a Dios. En esto podemos ver un mensaje muy especial en el libro de Josué, y es que Dios tiene planes y propósitos, pero para que estos se puedan cumplir, se requiere una fiel respuesta de parte de su pueblo o de parte de nosotros. Debemos hacer lo que podemos y lo que esté a nuestro alcance para hacer. Y cuando hagamos eso, mis apreciados, Dios hará todo aquello que tú y yo
no lo logremos hacer. Para Israel no era fácil alcanzar la meta que el Señor le había establecido. De hecho, no lo lograron hacer. Esa meta era la conquista total de toda la tierra. Pero algunas ciudades quedaron sin conquistar. Esto condujo a una situación descrita en el libro más adelante de Jueces, donde se nos cuenta que quedaron muchos enemigos a los cuales más adelante el Señor utilizó para disciplinar a Israel. Este libro de Josué es una recopilación histórica de las acciones de Dios durante un periodo importante y crucial de la transición de la historia de Israel. Se muestra la fidelidad de Dios al cumplir la promesa de la tierra hecha a Abraham y a sus descendientes. Herederos de la promesa. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dios le dice a su pueblo que le estaba dando la tierra. Esto era un regalo del Señor, quien es el dueño de todo. Dios todo lo que promete lo podemos dar como un hecho totalmente garantizado. Es algo que podemos dar por hecho. Esto siempre y cuando cumplamos con nuestra parte de fidelidad a las orientaciones de Dios. Lo único, mis queridos, que podría llegar a ser que no se cumplan sus promesas sería que nosotros incumplamos con nuestra parte. La unidad entre Dios y José y su pueblo era necesaria para avanzar con plena seguridad en la conquista de la tierra prometida. Las garantías de las promesas de Dios radican en su presencia en la vida de los receptores de las promesas de Dios. La compañía de Dios fue fundamental para la supervivencia de Israel. Sin esta compañía hubiesen sido un pueblo más que tal vez nadie está hablando hoy de ellos. Un pueblo sin ninguna misión particular. Era la presencia de Dios lo único que necesitaba Josué y el pueblo para ir adelante y triunfar. Hoy también nuestra mayor necesidad radica en su presencia con nosotros. Y conociendo todo esto, por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, nos ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy te invito a que hagamos todo lo necesario para gozar de su poderosa presencia en nuestras vidas. Esfuérzate y sé valiente. Al comenzar su ministerio, Josué recibe de Dios una palabra de aliento junto con una promesa. Josué capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. El Señor conocía bien todos los desafíos y luchas que Josué debería enfrentar en cumplimiento de la misión dada por Dios. Era la seguridad de la compañía de Dios lo que le daría fuerza para mantenerse firme y ver el cumplimiento de las promesas divinas. El éxito de Israel en la conquista no radicaba en sus fuerzas o en el coraje de sus guerreros, sino en su absoluta confianza en Dios. Esta confianza de Dios era manifestada mediante la obediencia a sus preceptos y leyes. Mantenerse fiel a Dios y a sus mandamientos era también un desafío muy fuerte que debió enfrentar Josué como líder, y también debería guiar al pueblo en su fidelidad a Dios. La indicación dada a Josué a ser fuerte y valiente se repite 3 veces en el capítulo 1. Los versículos 7 y 8 allí aparece en el contexto de la obediencia a la ley. Y en el versículo 9 lo hace en el contexto del posible desánimo y miedo de que el propio Josué pudiese llegar a ser víctima. Y la tercera ocasión es en relación con la lealtad de los israelitas al liderazgo de Josué. Las ciudades de Canaán tenían murallas que parecían imposibles de ser derribadas. Sus habitantes eran gigantes, eran guerreros experimentados, mientras que los israelitas eran un pueblo nómada, no poseía entrenamiento de guerra o militar, no contaba con un armamento significativo. De hecho, ni siquiera Egipto, que en ese momento era la superpotencia, fue capaz de afianzar su poder en ese territorio. Ese era el panorama humano que debía enfrentar Josué. Por eso eran tan apropiadas las palabras de Dios a su siervo. Así que los desafíos eran tantos en las batallas que debían hacerse frente, como también en su fidelidad a la palabra de Dios.
Hoy como cristianos también enfrentamos tremendos desafíos similares a los de Josué en el proceso del cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado como sus siervos, como su iglesia. Es una guerra contra nuestras inclinaciones al mal, una batalla para ser fieles en un mundo que va en la mayoría de sus costumbres en contra de las orientaciones de Dios. Y una guerra que también es contra principados y potestades de las tinieblas. Pero la promesa que se le dio a Josué y le ayuda a cumplir su misión y a salir vencedor puede ser nuestra también si en esas luchas no dependemos de nosotros, sino de Dios. Créeme que seremos exitosos y saldremos victoriosos. Es necesario conocer bien a Dios como lo hacía Josué para poder llegar a confiar plenamente en cada una de sus promesas. Próspero y exitoso. Estas son palabras que casi para la mayoría de los seres humanos suelen ser un sueño o una meta a cumplir. El término original hebreo, que es traducido como prosperar, que aparece en Josué 1:8, puede referirse al cumplimiento satisfactorio de lo planificado o a un conjunto de circunstancias que son favorables. El verbo hebreo que se traduce como te saldrá bien, que aparece en Josué 1:8, literalmente significa ser sabio. Puede también eso traducirse como prosperar, tener éxito, ser prudente o actuar con sabiduría. Este término aparece con frecuencia en Job, Proverbios y Salmos, donde la noción del éxito está íntimamente ligada al hecho de actuar con prudencia, respetando a Dios y obedeciendo su palabra. Según esta perspectiva, el éxito no se refiere necesariamente a prosperidad material, aunque no la excluye, sino que consiste en un estado de armonía con los valores y principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresa en su santa ley. Es la sabiduría que nos da el Señor por medio de su palabra y de su santa ley, como podemos llegar a ser sabios y tener una vida exitosa. Es la paz y seguridad de su presencia la que nos permitirá ser prosperados en todo lo que hagamos conforme la voluntad de Dios. Así que para finalizar esto podemos resumir diciendo que ser servidor de Dios es el título más alto al que podamos nosotros aspirar. Cuando nos colocamos en manos de Dios para hacer su voluntad, Él nos guiará y cumplirá cada una de sus promesas en nuestras vidas. Somos también llamados a ser fuertes y valientes tú y yo, y Dios será nuestra fortaleza y nos hará ganar las batallas que parecían imposibles. El verdadero éxito y prosperidad solo viene cuando andamos bajo la guía de Dios y la observancia a su palabra y a su santa ley. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias, porque la estrategia para el éxito no radica en lo que podemos hacer, sino en conocerte, en dejarnos guiar por ti, Señor. Apreciamos tanta bondad que nos das, Señor bendito. Queremos que tus planes se cumplan en nosotros. Queremos, Señor, recordar que las palabras dadas a Josué son para nosotros. En un mundo de luchas, tú nos darás la victoria. Dale esa victoria en las luchas a cada persona que ve y escucha este contenido, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga poderosamente y recuerda que nos vemos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.